Buenas tardes, colegas y público en general. Sean bienvenidos a Tecnólogos Médicos en Debate. Soy la licenciada Stephanie Sabrera y el día de hoy nos acompaña el tecnólogo médico en terapia de lenguaje, licenciado Cristian Mejía, quien nos hablará más sobre la fatiga vocal. Un gusto tenerlo con nosotros, licenciado. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y también agradecer al Colegio de Tecnólogos Médicos por la participación en esta entrevista. Licenciado, para que el público conozca un poco más del tema, ¿podría decirnos qué es la fatiga vocal? La fatiga vocal es un término muy usado en rehabilitación de la voz. Le ocurre a muchísimas personas, de cualquier índole, cualquier género, no importa. La fatiga vocal está básicamente caracterizada porque la persona tiene una falta de alguna cualidad de la voz. Ejemplo, su voz se vuelve un poco ronca al final del día, siente cansancio, siente agotamiento, incluso no termina, por ejemplo, de dictar sus clases en el caso de los profesores. La fatiga vocal también se puede conceptualizar como una falta de aire. Oye, Cristian, al final del día siento que mi voz está muy ronca, siento que mi voz ya no da y no puedo continuar. Básicamente, así podemos conceptualizar a la fatiga vocal. Hay muchas personas que tienen la voz ronca. ¿Es normal que esto sea así? Esa pregunta es muy importante. La voz ronca no es normal en ninguna persona, ni en niños, ni en jóvenes, adultos, ni ancianos. Cuando nosotros sentimos una ronquera de por lo menos una semana, tenemos que visitar al otorrinolaringólogo para que éste nos haga los exámenes respectivos y ver qué está pasando con nuestra voz. En el caso sea necesario, y muchas veces las personas que tienen una ronquera prolongada necesitan un tratamiento con el especialista en terapia de voz, nosotros los tecnólogos médicos. Entonces, recuerden que la prevención es muy importante. Si ustedes tienen una ronquera de por lo menos una semana, recuerden visitar al médico otorrino y si es necesario, se tiene que llevar una terapia de voz para mejorar esta ronquera y evitar lesiones laringias en el futuro. Colega, ¿por qué mi voz cambia cuando hablo mucho? Normalmente nos cansamos cuando hablamos mucho por tres aspectos o tres características. Primero, porque no nos hidratamos de forma correcta. No solamente hidratándonos bebiendo agua, sino hay otras metodologías que nosotros como tecnólogos médicos podemos enseñar y entrenar a las personas para que puedan hidratar los pliegues vocales. Segundo, porque no hay una buena técnica de la voz. Entonces, al no haber una buena técnica de la voz, el paciente o el usuario o cualquier persona va a fatigar su voz de forma más fácil. Y tercero, no hay buen ajuste. ¿Ya? El ajuste es cómo nosotros utilizamos los recursos y herramientas de nuestro aparato fonador para que los pliegues vocales no se cansen. Recuerden que los pliegues vocales tienen muchísimas capas y en la cubierta es una de las capas muy sensibles y vulnerables. Y cuando se golpean por el mal uso de la voz, por una falta de técnica, estas se inflaman. Entonces, al inflamarse, comenzamos a sentir estas variaciones en las cualidades de la voz y comenzamos a sentir fatiga. ¿Alguna persona o profesión en específico puede fatigar más rápido su voz? Sí, normalmente los docentes, abogados, locutores o los profesionales que utilizan la voz como un instrumento de trabajo son los que normalmente fatigan rápidamente su voz, porque ya lo hemos mencionado anteriormente. No hidratan, no tienen una buena técnica y tampoco tienen un buen ajuste de cómo usar la voz. ¿Ya? Sin embargo, nadie está exento a tener un problema de la voz, independientemente de la profesión u oficio de las personas. Entonces, en relación a lo que nos ha mencionado el día de hoy, ¿qué recomendaciones nos daría para no cansar la voz? Para no cansar la voz, primero se recomienda la higiene vocal. ¿Qué es la higiene vocal? Son una serie de recursos y hábitos que nosotros como seres humanos tenemos que utilizar para que nuestra voz no se canse. Cómo alimentarnos,
qué evitar y qué hacer con nuestro día a día. Por ejemplo, algo muy importante, tenemos que beber agua siempre, por sorbitos, por ejemplo, ¿no? Yo agarro un vasito de agua y voy tomando por sorbitos. Segundo, evitar sustancias que son muy dañinas para la voz. El tabaco, por ejemplo, el cigarrillo, también sustancias químicas, evitar, por ejemplo, sustancias que son muy irritantes, como el ají, los cítricos, y también es importante que todos conozcamos que el carraspeo es muy dañino para la voz. Además, algo que muy pocas personas saben, cuando nosotros comenzamos a susurrar, eso también es dañino para la voz. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que evitar el gritar, el susurrar y además el carraspear. ¿Ya? ¿Cómo también puedo ayudar a cuidar mi voz? Vibrando los labios. Stephanie, es un ejercicio bastante fácil. También puedo utilizar terapia de resistencia en el agua. Oye, Cristian, pero tú estás haciendo las herramientas y yo no sé para qué sirven y para qué funcionan. Es por eso la importancia que tu tratamiento o tu entrenamiento sea con un tecnólogo médico en terapia de lenguaje, porque nosotros vamos a entrenarte de forma correcta y además enseñarte para qué sirve cada uno de estos recursos y así puedas cuidar tu voz. Licenciado Cristian Mejía, agradecemos su visita el día de hoy. Nos ha servido mucho para aprender sobre la fatiga vocal y la labor del tecnólogo médico en terapia de lenguaje. No, muchas gracias a ti y al Colegio de Tecnólogos Médicos por la iniciativa, por la invitación. Agradecerles a ustedes y felicitarlos por estas entrevistas que están realizando últimamente. Agradecemos al público que nos está siguiendo en las redes sociales del Colegio Tecnólogo Médico del Perú. Seguiremos subiendo entrevistas sobre las competencias de las 6 áreas. Buenas tardes.